Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy entonces vamos a empezar nuestra cuarta sesión, perdón, con el tema del trauma, manejo del trauma 2. En esta parte entonces vamos a ver el trauma raquimedular, que no lo alcanzamos a ver ayer, el trauma de tórax y trauma de abdomen. Digamos que son tres temas bastante amplios, pero pues tratamos de hacerlo lo más resumido posible, pues para que ustedes lo puedan entender. Entonces vamos a empezar. Milagros. Buenas noches, Milagros. Está conectando. Milagros, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Bien, gracias. ¿Y su merced cómo está? Bien, gracias. Extrañándote que ayer no estuviste. Ah, sí, profe, no tenía internet. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera charla, que es de trauma raquimedular. Entonces vamos a hacer inicialmente como un repaso de un poco de anatomía de la médula espinal, de la columna, para que ustedes ya tengan una idea más clara. Entonces, bueno, como bien lo sabemos, la columna está compuesta por 33 vértebras, de las cuales 7 de ellas son las vértebras cervicales, que son las que están ubicadas en la parte de arriba, detrás de la cabeza, si se dan cuenta en la imagen. Posteriormente tenemos 12 vértebras que son las torácicas, que cubren toda la parte de la espalda, la región torácica. 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y las últimas 4 vértebras que son de la parte de la zona coxígea. Entonces, esta es cómo está compuesta nuestra columna vertebral, con 33 vértebras en total. Bueno, como también lo sabemos, las vértebras están irrigadas por nervios y ganglios en cada una de sus partes, entonces que estos van, digamos que se van modificando de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, Profe, dime. Profe, que si deja sentar a Jefferson, por Sí, favor. Ya estoy aquí viendo. Listo, ya. Porque ellos me estaban escribiendo. Sí. Profe, claro. Jefferson, ¿ya? Jefferson ya entraría. Espérame que no lo veo. No, ya les di. Listo, Jefferson. Buenas noches, Jefferson. Bueno, qué pena que no había visto. ¿Y quién nos faltaba? Listo. Creo que ya ahora sí está. Bueno, entonces, Jefferson, estamos empezando a mirar el tema del trauma raquimedular. Apenas les estaba recordando, haciendo un recorderis, que la columna está compuesta por 33 vértebras que están ubicadas, son 7 verticales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Estábamos repasando un poquito anatomía de la columna vertebral. Les estaba diciendo que también está compuesta por nervios y ganglios que también están distribuidos de la misma manera como lo están las vértebras. Entonces los nervios y ganglios cervicales, que los vamos a encontrar en la parte alta, posteriormente los nervios y ganglios torácicos, los nervios y ganglios lumbares, como lo pueden ver en la gráfica, y por último los sacros y los coxillos. Están en la misma, obviamente esos van
irrigados a las vértebras según su localización y su posición. Y del lado derecho encontramos cómo es una vértebra, cómo está compuesta, que está compuesta por los ganglios espinales, que son como los que se adhieren como tal a la espina, a la espina. Las raíces dorsales y raíces ventrales del nervio espinal, las ramas. Profe, se le está entrecortando la llamada. Espérame a ver qué. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? ¿O no? ¿Sí me escuchan, chicos? Profe, se le escucha muy entrecortado. ¿Ahí se me está escuchando entrecortado? Dios. Profe, pero qué raro porque yo sí le entiendo bien. ¿Sí? Por eso. Sí. Será la señal de Claudia, no, pero tres no me están escuchando bien. Profe, pero yo tampoco la estoy escuchando muy bien. No, profe, es que se le interrumpe. Él se está recortando y está escuchando como robotizado. Sí, Yo tampoco lo estoy escuchando bien. no sé si es el internet acá. Porque ya José, ¿cómo escucha? yo los escucho perfecto. No, tampoco estaba escuchando bien. Estaba interpretando. ¿Ahí me escuchan o no? ¿Me escucho todavía robotizada? Sí, pero perfectamente bien. Ahí sí mejoró, profe. ¿Sí? Bueno. Si siguen escuchándome mal, me avisan, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, entonces, ¿qué pasó, Natalie? ¿Me escuchas? ¿No? No, profe, se te escucha como entrecortado. Creo que dijiste mi nombre, creo. Espérenme un segundito y vuelvo a... Sí, es que el internet está como inestable, dice acá. Ups, ups, ups. Ahí me están escuchando un poco mejor. Espérenme un momentico, miro cómo está el internet. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces continuamos. Entonces, decimos que cuáles son las funciones de la columna. Entonces, permitir la movilidad, soportar las cargas o fuerzas, todas las fuerzas que nosotros hacemos cuando vamos a recoger una caja, cuando vamos a levantar algún objeto pesado, toda esa fuerza se puede realizar gracias a las funciones que cumple la columna vertebral. Y también ayuda a proteger a la médula espinal y las raíces de la médula. Entonces su función pues también es ayudarnos a mantener la estabilidad. Bueno,
Entonces, la estabilidad pues es lo que permite a las vértebras mantener su cohesión y alineamiento y la posición fisiológica de la columna. Básicamente, por eso es que nosotros tenemos una posición, la columna tiene una posición estable y gracias a que las vértebras pues tienen un alineamiento y podemos pues hacer fuerza sin que vaya a desplazarse ninguna de estas. Y también pues permite que no vayan a haber lesiones o dolores cuando vamos a hacer una fuerza grande. La inestabilidad es la disminución de la capacidad del sistema estabilizador para mantener las zonas neutras intervertebrales dentro de los límites fisiológicos. Entonces, cuando hay inestabilidades donde se presentan las diferentes molestias, deformidades, dolores incapacitantes, entonces, digamos que de la estabilidad que tenga la columna depende pues también que nosotros podamos tener una vida normal. Hay personas a las cuales sufren problemas de columna como lordosis, escoliosis, que se le empieza a deformar la columna hacia un lado, o cuando nosotros miramos a las personas y tienen una joroba, pues porque ya la columna se ha empezado a desgastar y a deteriorar por malas posiciones. Bueno, entonces, digamos que una de las mayores, mayores causas que puede ocasionar el trastorno de un trauma raquimedular es la discapacidad severa. Y esa discapacidad puede ser secundaria a un trauma, a un trauma por accidentes de tránsito, como lo veíamos también ayer con los otros traumas que vimos, por motos de alto cilindraje, que es muy común, porque pues las personas van en autopistas a una gran velocidad, por el tema de los deportes extremos, que practican deportes extremos y se ven más expuestos a que hayan accidentes y traumas en la región raquimedular. También el uso de alcohol y alucinógenos, y pues en Estados Unidos, Canadá, Australia, la incidencia de este tipo de trauma es muy alta. Estamos hablando de un 50, 15 y 22 casos por cada millón de habitantes. Digamos que es uno de los sitios donde la gente es más desordenada en el tema del consumo de alcohol, en andar a velocidades mayores, entonces por eso es un porcentaje tan alto. Digamos que un 75% de los hombres están más en riesgo de sufrir trauma raquimedular debido a que están más expuestos. Son las personas que primero que todo conducen más rápido, de pronto son los hombres los que consumen más bebidas alcohólicas y están más expuestos a sufrir ese tipo de traumas. Puede afectar en un 53% la vida familiar. ¿Por qué? Porque si una persona sufre un accidente que lo va a dejar parapléjico, cuadrapléjico, pues va a afectar en gran parte su vida familiar, su vida social, y en su parte laboral también lo va a afectar demasiado. Digamos que este tipo de accidentes, por las repercusiones que tiene más adelante, por las incapacidades que puede generar, pues afecta en todo sentido la vida de las personas, la vida familiar, la vida social, la vida laboral. Y aparte de esto, los gastos tan amplios que día a día tienen que pues, sacar de su bolsillo para el tratamiento, la rehabilitación, el tratamiento. En Estados Unidos, una rehabilitación para un paciente parapléjico puede estar por alrededor de 85.000 millones de pesos. Y la cuadraplegia, que ya la parálisis total de todas sus extremidades, está por alrededor de 120.000 dólares. Entonces, pues por eso digamos que es uno de los traumas que más genera también en el tema de gastos en el sistema de salud, por lo mismo, por las implicaciones y las incapacidades que todo esto puede generar. Digamos, los pacientes que son militares y que tienen sus traumas en combates y demás, son pacientes que ya van a quedar
pues con una incapacidad permanente y pues que tiene un costo importante tanto para la EPS o en este caso las fuerzas militares, y es un militar que le va a cubrir esto de por vida, su incapacidad. Entonces aquí en este cuadro podemos ver que en el mayor porcentaje los accidentes de tránsito, en un 45%, son los que ocupan una de las principales causas de fractura de columna vertebral. En un 45% encontramos entre los accidentes de tránsito, en las caídas un 20%, la violencia un 15%, y en un menor porcentaje están pues los deportes, que son esos deportes extremos, y otras causas pues que no están contempladas dentro de los otros ítems. Entonces el accidente de tránsito, ya sea porque se choca a una persona o porque uno es la víctima del accidente, ya sea automovilístico, ya sea en motocicleta. Entonces este es el mayor porcentaje de causas de trauma raquimedular. De 40 a un 45% está en este grupo de causas. De las otras causas del 15 al 20% están actos de violencia. De violencia puede ser en la calle cuando atracan a una persona, la apuñalan, le pegan un tiro, o también violencia intrafamiliar, digamos que se puede ver en estos ámbitos. Las caídas, que también son un porcentaje pues importante, que también son muy comunes, que se pueden dar en cualquier lugar, en cualquier momento, pues también, digamos que son muy amplias cuando se trata de personas mayores, personas que se pueden caer, que a veces pierden la estabilidad, que a veces de pronto les da vértigo, les da mareo y pueden caer fácilmente, sobre todo las personas adultos mayores. Sin embargo, todos estamos expuestos a sufrir en cualquier momento y en cualquier lugar un accidente, entonces también por esta causa. Deportes extremos como equitación, como ciclismo, como patinaje sobre hielo, como saltos, bueno, digamos que son deportes que pueden generar y causar este tipo de traumas. Y accidentes laborales, que también caídas en el trabajo, que le caen, se pueden caer de un andamio, de una escalera, y pueden ocasionar que les puede caer algún aparato encima, entonces es un porcentaje más bajo, pero también se presenta. Y cuando nos referimos a otros, puede ser por tumores o infecciones que también puede producir trauma a nivel raquimedular. Entonces esta también es una causa que no es muy común, pero es un porcentaje mucho más bajo, pero pues también puede causarse y presentarse. Bueno, entonces, ¿qué prevención? Pues usar en el tema de accidente automovilístico, el uso del cinturón de seguridad. Pues sabemos que cuando vamos a manejar no podemos haber consumido alcohol, ni bebidas alcohólicas, ni drogas, pues siempre entregar las llaves o pedir un conductor elegido, usar casco en todo lo que implique riesgo, como las construcciones, la industria, los motociclistas, los ciclistas. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hay muchos ciclistas que andan por todo lado, pero no usan casco de protección, y pues esa ya prácticamente es una norma que se estableció el uso de casco. Entrada a las piscinas, ríos, entonces todo esto hay que tener mucha precaución con las clavadas, cuando vamos a clavarnos en las piscinas, en los ríos, en las lagunas, entonces siempre es muy importante pues por el riesgo que puede haber de presentar un trauma raquimedular. ¿Qué tipos de mecanismos? ¿Por qué tipos de mecanismos se puede dar el trauma? Por extensión, por flexión, por rotación, por compresión vertical o carga axial. Entonces, estos 4 movimientos son tolerados. Obviamente nosotros podemos rotar, nosotros podemos flexionar, podemos extender la columna. Todo lo podemos hacer, pero son tolerados hasta cierto punto.
hasta cierto punto, y ya cuando hay disrupción, pues ya puede haber traumas y fracturas en la columna. Ya cuando los movimientos ya son exagerados, ya cuando sobrepasan el límite de lo que, de la elasticidad y movilidad que podemos tener. Generalmente en las lesiones se presenta uno o más de estos mecanismos. Entonces, por ejemplo, en la flexión hay una lesión ósea, de ligamentos y de la médula, por ejemplo, como en clavadas de piscina. Este es un ejemplo de una lesión, un mecanismo de flexión. En la extensión, por ejemplo, en los ancianos se presenta disminución del canal espinal y traumas menores que producen gran compromiso, como estenosis espinal, que es que se cierra la vértebra y se produce estenosis. Y en los niños también hay lesiones medulares, pero pues no se han detectado hallazgos radiológicos tempranamente. Entonces la fisiopatología, entonces por la presencia de mecanismos primarios y secundarios de lesión, el daño medular postraumático evoluciona en dos etapas: los mecanismos primarios y los mecanismos secundarios. Y los mecanismos primarios son los que se producen en el momento del impacto. Entonces hay compresión, hay deformación, hay contusión y hay cuerpos extraños. En los mecanismos secundarios se presentan después por efectos sistémicos del impacto inicial, o sea, no se producen inmediatamente después del impacto, sino que se empiezan a producir después de este, que ya van relacionados con la parte hemodinámica. Entonces el paciente va a estar en hipoxia, es decir, pues baja concentración de oxígeno, hipotensión arterial, va a tener vasoespasmo, es decir, que los vasos se cierran y se van a alterar todas las cascadas bioquímicas del organismo en la parte de los electrolitos, de las cascadas de coagulación y demás. Entonces se va a ver afectado no por inmediatamente el impacto, sino ya se van a ver posteriormente. Por eso se llaman secundarios. Entonces, en el examen clínico, pues debemos valorar si hay politraumatismo, si hay otro trauma. Cuando hay varios traumas se le llama politraumatismo. Si hay trauma craneoencefálico severo. Siempre, pues digamos que en este tipo de accidentes automovilísticos, de deportes, también hay que sospechar siempre un trauma espinal. Hay que movilizar al paciente con el collar de Filadelfia, que es el collar que les he venido mostrando, pero ahorita más adelante les muestro una foto. Hay siempre que estos pacientes siempre hay que tratar de trasladarlos con tabla, con una tabla espinal larga, y interrogarse el paciente que se está consciente, interrogar cómo fue que se cayó, cómo fue que se golpeó, cuál fue el mecanismo del trauma y si hay presencia de dolor. Entonces, los criterios de bajo riesgo de Nexus, digamos que fue unos criterios que se establecieron según un estudio. Entonces, que si no cumple los criterios se debe tomar rayos X de columna cervical. Entonces, los criterios para determinar si es un bajo riesgo es que no haya dolor en la línea media de la columna, es que no tenga el paciente dolor en la columna, que no haya evidencia de clínica de intoxicación exógena, que esté en un estado normal alerta, que no haya déficit neurológico y que no hayan otras lesiones muy dolorosas que puedan distraer la atención del paciente. Entonces, si el paciente tiene estos criterios, no está con dolor, está en un estado alerta, pues consideramos que es un paciente con un bajo riesgo de tener una lesión de columna. Aquí vamos a mirar unas reglas canadienses. Entonces dice que, bueno, ¿qué factores de riesgo? Tenemos pacientes con edad mayor a 65 años, por lo que les decía, pues el riesgo es mayor.
parestesias en extremidades. Es el paciente que de pronto no tiene la suficiente fuerza en las piernas y que puede estar expuesta a caerse. Entonces, los mecanismos como caídas de metros o más de 5 escalones, como clavadas en la piscina, cargas axiales como clavadas en la piscina, accidentes de tránsito mayores a 100 kilómetros por hora, accidente de tránsito con volcamiento o expulsión, colisión en bicicleta y Glasgow menor a 15. Si pasa esto, tenemos que irnos a tomar una radiografía. Si no, pues vamos a mirar qué factores de riesgo pueden haber, pero estos ya son factores de riesgo que los denominamos como factores de riesgo bajo. Sin embargo, pues nos da tiempo para hacer un examen clínico minuciosamente. Entonces, si hubo una colisión simple con un golpe por detrás, por ejemplo, cuando va manejando la persona el carro y la golpean, la chocan por detrás, pues hay un golpe que se genera en este momento en la columna, pero pues no es tan severo. Es un paciente que puede estar sentado en el servicio de urgencias, que camina por sus propios medios posterior al trauma, que inicia tardío del dolor cervical, es decir, no inicia el dolor tan pronto recibe el choque, sino que empieza hasta después. Y básicamente es un paciente que está estable, que no tiene dolor, que no tiene nada que esté ameritando una atención de urgencia prioritaria en ese momento. Miramos también que el paciente pueda rotar la cabeza. El paciente puede hacer todo esto y está estable, pues no hay necesidad de tomar radiografía. Pero si el paciente tiene los factores de riesgo grandes, que fue los que mencionamos antes, sí se debe tomar una radiografía para mirar que no haya lesiones. ¿Qué manifestaciones clínicas? Entonces se debe hacer un examen neurológico, mirar el estado de conciencia, mirar la fuerza, la sensibilidad, los reflejos del paciente, si hay compromiso de los esfínteres, es decir, hay pacientes que cuando tienen problemas neurológicos no controlan esfínteres, entonces se están, digamos que eliminando, pueden estar eliminando orina o heces fecales. Entonces, no hay control de esfínteres. Y hay deformidad en la médula espinal. Entonces, con un paciente consciente nosotros tenemos que valorar si tiene dolor espinal, si hay alguna alteración de alguna de sus partes motoras, de sus movimientos, si hace flexión, si hace extensión, alteración sensitiva, que si nosotros tocamos el paciente tenga sensibilidad por todas partes, en sus piernas, en sus brazos, y que no vaya a haber compromiso de las esfínteres, que el paciente esté controlando sus esfínteres. Entonces, con un paciente consciente, pues podemos corroborar todas estas fases. Entonces, las lesiones medulares, ya como tal, completas. ¿Qué pasa con las lesiones medulares completas? Ya hay pérdida total del movimiento, hay pérdida total de la sensibilidad. Entonces, es el paciente que uno pellizca y no responde a ningún estímulo doloroso, no hay ausencia de reflejos. Normalmente cuando a uno se quema, cuando uno tiene contacto con algo, como la piel está sensible, lo que uno hace es retirar. Arreflexia se llama. Entonces, no, en estos pacientes, cuando hay una lesión severa, pues no va a pasar esto, ellos no van a sentir ningún tipo de estímulo. Tampoco van a controlar esfínteres y pueden estar en un shock neurogénico. Un shock neurogénico que puede producir hipotensión, bradicardia, el paciente va a estar con hipotermia, vasodilatado. Entonces es un paciente que, si ustedes se dan cuenta, ya va a estar muchísimo más comprometido que el paciente que tuvo un golpe, un trauma, pero que no fue un trauma que está consciente, que está haciendo un dolor severo. Entonces, estas ya son las completas, las lesiones medulares completas. ¿Qué tratamiento? Pues básicamente inmovilización para prevenir mayor daño medular. Si nosotros en la calle tenemos la oportunidad de atención prehospitalaria de un paciente que ha tenido un accidente de tránsito en moto, siempre hay que tratar de inmovilizarlo.
inmovilizarlo y en medio de la inmovilización, pues colocarle su cuello, hacer una alineación vertebral para que tenga, digamos que su anatomía normal. La reanimación en caso de que haya una complicación más grave, y terapéutica farmacológica como protección neuronal y estabilización espinal y descompresión de la médula, pues para rehabilitación y facilitar la recuperación. Pues estas son las tablas de las que les hablo, tabla espinal y collar cervical. Estas tablas de pronto ustedes las van a ver en muchos lugares porque son las tablas que se usan como para los primeros auxilios. En muchos de los lugares pues deben tener equipo de primeros auxilios, y dentro del equipo de primeros auxilios están estas tablas que son donde se inmoviliza el paciente para que tome su posición ergonómica normal. Y el collar de Filadelfia, que ese sí de pronto lo han visto, pues para inmovilizar la parte cervical, que es la parte del cuello. Que es importante, en este tipo de pacientes se ha comprobado la eficacia con el manejo de un medicamento que se llama metilprednisolona. Entonces, este medicamento se hizo un estudio, NACIS, que es el que les hablaba, donde dicen que este medicamento es muy efectivo cuando se administra las primeras 8 horas y en un primer bolo de infusión que se debe pasar en 45 minutos y luego en infusión continua. Este estudio pues ha demostrado muy buenos resultados con el tratamiento con este tipo de medicamento, que es un corticoesteroide que ayuda a desinflamar y ayuda a desinflamar y previene pues que la entrada de calcio a la célula. Manejo adicional, pues toca mirar el nivel de la lesión, y de acuerdo al nivel de la lesión pues ya si hay un compromiso mayor, ya es paciente que tiene que llevarse el procedimiento de acuerdo al caso. Soporte cardiovascular, entonces si hay hipotensión, si hay bradicardia, si hay vasodilatación, hipotermia. Si vemos la función respiratoria afectada, igual como en todos los casos, ventilación mecánica y de acuerdo a lo que se requiera, digamos que marcapasos. Hay que mirar que el paciente no tenga una trombosis venosa profunda, que es un trombo que viaja por las venas y puede llegar también hasta por las arterias, perdóname. Y puede llegar hasta las ramas del pulmón y provocar un tromboembolismo pulmonar, pues que es una complicación muy grave también. Y la movilización de las extremidades, medias antiembólicas, que son las medias de compresión que permite que no se formen coágulos, y todos los medicamentos para anticoagulantes, pues para prevenir. Cuando un paciente está mucho tiempo quieto, cuando un paciente está mucho tiempo en cama, digamos estos pacientes que tienen afección de la columna vertebral, que no se pueden mover, tienen que estar quietos y movilizados, tienen mucho riesgo de presentar este tipo de patologías, porque se empiezan a formar coágulos en las arterias y estos coágulos empiezan a viajar por todas las ramas de nuestro sistema arterial y pueden producir obstrucciones. Entonces, por eso en estos pacientes todas las medidas antiembólicas posibles, como las medias, como la administración de medicamentos anticoagulantes, para que no se formen este tipo de coágulos. Pues todos los medicamentos para las úlceras, entonces para la gastritis también, para que no se vaya a presentar, para que haya distensión abdominal, si hay vejiga, pues ustedes saben, se puede presentar también afectación de la vejiga, entonces hay que ponerle sonda vesical al paciente. Y son pacientes que necesitan que se le esté lubricando la piel, entonces son pacientes los cuales requieren cambios de posición cada 2 horas, estar aplicándoles crema, haciéndole masajes, manteniéndole la piel muy hidratada, porque obviamente ellos ni van a sentir ni se van a poder mover, y pues esto les puede generar algo que no sé si ustedes de pronto han escuchado, se llaman úlceras por presión. Entonces, ¿sí me están escuchando bien?
En rayos X, pues básicamente en imaginología se van a tomar rayos X de columna cervical, rayos X de columna para ver toda la parte desde la columna cervical hasta la parte coxigia. TAC sí es, en muchos de los casos el TAC nos da que es la tomografía axial computarizada, de las que le hablaba ayer, nos va a dar un mejor indicio de cómo está, en qué condiciones está nuestra columna vertebral, resonancia magnética y otras clases de exámenes, pues ya que son más específicos para mirar qué compromiso hay. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta acá? ¿Tienen sueño? Bueno, entonces ahora vamos a revisar sobre el trauma de tórax. Es un tema también amplio, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de una manera más. Bueno, entonces el trauma de tórax, digamos que es un trauma que puede abarcar muchas cosas porque puede abarcar muchas estructuras que son vitales, ¿sí? Ustedes saben que nuestro tórax, dentro de nuestro tórax está nuestro corazón, nuestros pulmones y estructuras muy importantes pues que pueden verse afectadas en un trauma de estos grandemente, pueden causar la muerte. Entonces hay también tipos de trauma cerrado, penetrante o mixto. Ya los vamos a ver cada uno de ellos. En Estados Unidos igual los traumas cerrados tienen un porcentaje Profe, así que... pero no se ve la diapositiva del trauma. Está en la anterior. Ahí la ve. No, señora. No, señora. Espérame un segundito. Ahí la ven. Señora, ahora sí. Sí, listo. Bueno, entonces en Estados Unidos el porcentaje también de traumas cerrados de tórax está en un 43%, mortalidad en 5%, traumas penetrantes 6% y con la mortalidad 16%. En Colombia la mortalidad es del 4 al 15% por este tipo de traumas, que ya vamos a ver cuáles son estos traumas, y penetrantes está entre un 14 y un 20%. Entonces, ¿qué es un trauma abierto? Un trauma abierto es uno de los traumas más comunes de tórax que podemos ver. Está generado por armas blancas, cuando los pacientes son apuñalados o cuando les tienen disparos. Entonces, generan lesiones en el trayecto de la herida. Generalmente, digamos, en el arma de fuego, que tiene un impacto más grande por su alta energía y por el desplazamiento que tiene la bala o el proyectil, se ven afectados tejidos circundantes por lo mismo que les digo, porque la bala entra y como que hace una expansión, entonces se ve un compromiso más grande. El trauma cerrado tiene una alta mortalidad, uno pensaría que no, pero pues es un trauma que se genera no por el impacto directo de un arma, sino, por ejemplo, cuando una persona va manejando y se estrella, tiene el impacto en el tórax, se crea una transferencia de energía por esa desaceleración y el impacto es más fuerte interno, más fuerte que de pronto lo que puede generar un arma blanca, una herida con arma blanca. Entonces es un trauma que tiene una mortalidad más alta, que pues uno pensaría que no es así, ¿no? Comparativamente con el otro. Injuria mortal es el riesgo ya del paciente a morir. Entonces es un paciente el que debemos estar ahí, que debemos valorar y revisar que no tenga obstrucción de la vía aérea por lesiones de la traqueobronquial, mirar que no haya pérdida de la oxigenación o ventilación, por hemotórax o neumotórax,
o contusión pulmonar. Mirar que no haya hemorragia, mirar que no haya falla cardíaca por contusión cardíaca o ruptura de una válvula cardíaca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las zonas que contienen tórax, pues son mucho más delicadas, que está el corazón, puede haber un taponamiento cardíaco, una hemorragia también, una hemorragia que complica aún más el cuadro. Entonces, evaluación clínica, pues en la evaluación clínica básicamente lo que hacemos es también el ABCD, pues toda la parte de ventilación. Mira, ese paciente es un paciente que sufrió un accidente de tránsito que al chocarse se pegó contra el manubrio, contra la cabrilla, pues revisar que esté respirando, que oigamos, que miremos que el paciente no vaya a tener ningún tipo de obstrucción, la respiración, la circulación, el manejo también de mirar que neurológicamente cómo se encuentra y la exposición que es desvestirlo y mirar pues que no vaya a tener ninguna otra lesión, ¿listo? También la reanimación de las funciones, pues la reanimación en caso de ser necesario, ya minuciosamente revisarlo después de que hayamos hecho la reanimación, si hubo caso a esto, y ya los cuidados definitivos y pues de acuerdo a lo que haya que hacer con el paciente, traslado y demás. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que se pueden dar con estos pacientes cuando tienen un trauma de tórax? Entonces, la hipoxia, que es la falta de oxígeno. Entonces, son pacientes que vamos a ver son los pacientes que vamos a ver con obstrucción de la vía aérea. Obviamente, si un paciente se está ahogando y tiene algo que le está obstruyendo, pues no va a permitir que respire y se va a poner, va a bajar su oxígeno en sangre, se va a poner cianótico. Vamos a ver neumotórax a tensión, tórax inestables, que ya más adelante les muestro las foticos, y taponamiento cardíaco. Entonces, para la obstrucción, ¿qué debemos hacer? Obstrucción de la vía aérea, pues asegurar la vía aérea. En esos pacientes pues de Glasgow menor a 8, que ustedes saben que están neurológicamente muy afectados. Si no hay hemorragia no controlada de la vía aérea, están en apnea, o sea que no están respirando, tienen incapacidad de mantener la oxigenación, tienen un sonido fuerte, progresivo en el pulmón que se llama un estridor, y su frecuencia respiratoria o está muy baja, menor a 8, o está polimneico, taquimneico. Y también vamos a ver factores afectados como la saturación de oxígeno, con altas cargas de oxígeno, vamos a ver que el paciente no responde, entonces va a estar afectado. Espérame un segundito, un segundito. Un segundo. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Este era. Bueno, entonces, mira aquí, es que no me tenía las diapositivas sin las imágenes. Entonces aquí, este es el trauma abierto. En esta primera imagen, si ustedes se dan cuenta, es porque hay un impacto con algún tipo de elemento, llámese arma blanca, arma de fuego, u otros materiales que pueden incrustarse en el tórax y pueden pues causar el trauma de tórax abierto. El trauma de tórax cerrado vamos a ver así, se va a ver un paciente con un hematoma, pero no va a haber exposición del tórax como tal, se puede ver así como un simple hematoma pues del tórax. Entonces aquí vamos a revisar pues, que no haya obstrucción de la vía aérea. Aquí el ABC de la reanimación, que ya lo hemos visto. Entonces, miren por ejemplo esta foto del niño. Esto es una crisis de hipoxia.
Entonces, son los pacientes hipóxicos, ustedes los pueden ver así, son pacientes que van a estar moraditos, van a estar con su región, con su boquita alrededor de la boca moradito, sus piecitos morados, sus manos moradas. Entonces, esto puede indicar pues, que el paciente está en una hipoxia. También podemos ver tórax inestable, que es la segunda imagen, que es que las costillas, puede haber ruptura de las costillas y se separan de la zona costal como tal. Entonces es un tórax inestable. Y ya el taponamiento cardíaco, que es ingurgitación yugular, que es lo que les explicaba, que uno ve la yugular como si se fuera a salir, los ruidos cardíacos disminuyen y hay hipotensión arterial. Digamos que estos son los 3 puntos importantes del taponamiento cardíaco. Entonces, también debemos mirar que no haya lesiones orofaringeas, maxilofaciales, de la columna cervical, del árbol traqueobronquial. ¿Cómo se puede determinar? Cuando está este sonito que les decía, se llama estridor, en la parte pulmonar, dificultad para respirar, hay hemoptisis, es decir, que el paciente tose y al toser expectora sangre, enfisema subcutáneo, es como acumulación de líquido que uno puede tocar y el paciente como si tuviera un edema. El paciente va a estar disfónico, es decir, que no puede hablar bien. Y escape aéreo de toracostomía. La toracostomía es el tubo que yo les contaba de tórax que se le pone a los pacientes. Entonces, en muchos casos se les coloca un tubo para ayudar a drenar si hay sangre, o para sacar el aire cuando hay neumoperitoneo. Pero entonces a veces queda un escape que lo que hace es complicar y empeorar el cuadro y la toracostomía que le hicimos, que muchas veces pues va a quedar, se puede complicar. Neumotórax tensión, entonces digamos ustedes ven aquí, pues no se ve muy bien en la radiografía, va a contener tanto aire que se va a ver como el pulmón inflado. Van a haber lesiones en toda la parte del parénquima pulmonar, pues también fracturas de las costillas. Va a haber dolor, dificultad para respirar, el paciente va a estar cianótico, o sea, con un tono morado de su piel, no van a haber ruidos respiratorios, va a haber una descompresión y pues digamos que en este caso, ¿aló? ¿Pasó? Y en estos casos lo que se hace es que cuando el paciente está con un neumotórax a tensión, se le coloca una aguja de un calibre grande entre los espacios intercostales, teniendo en cuenta también la línea medio clavicular, y se va uno hacia abajo por los espacios intercostales, le pone la aguja para que el paciente drene todo ese aire, ¿sí? Y se le hace una toracostomía cerrada para ayudar a descomprimir el tórax a tensión, que generalmente se da por acúmulo de aire en el espacio pleural, como se los mencioné. El tórax inestable, entonces, si ven ahí en la radiografía, se ve como leve fractura rompimiento de las costillas, de los arcos costales, entonces tiene una incidencia, una mortalidad del 10 al 15%, pues no es muy alta. Presenta fractura en 2 o más arcos costales, pérdida de la continuidad ósea, presentan estos pacientes un dolor muy fuerte, disnea, o sea, dificultad para respirar, hipoxemia. Y un compromiso hemodinámico importante. Entonces, en este caso, para los pacientes con tórax inestable, lo que se debe hacer es aplicar medicamentos muy fuertes que se llaman opioides, como la morfina y el fentanil,
analgesia peridural, que es una analgesia que se pone en la parte de abajo de la espalda, y por ahí se colocan medicamentos también para ayudar a tener una analgesia con el paciente, y soporte ventilatorio, entonces a asegurar una adecuada oxigenación, realizar terapia respiratoria si es el caso, manejar las secreciones, aspirar las secreciones y incentivos respiratorios, que son unos aparatos que usan para que el paciente pueda tomar aire, respirar, expirar y haga ejercicios y el pulmón ayude pues al contraerse, al expandirse, ayuda a que mejore su condición. Otra complicación que puede haber en este tipo de trauma es el hemotórax masivo. Entonces el hemotórax es sangre en el tórax, pero pues ya es una cantidad importante de más de 1000 mililitros en los espacios pleurales. Hay inestabilidad hemodinámica en estos pacientes, todos los signos vitales también se van a ver afectados, hay dificultad respiratoria. En estos pacientes vamos a ver que hay una distensión de las venas del cuello, entonces se van a ver bastante distendidas, como si estuvieran en ingurgitación yugular. La tensión va a caer, va a ser una tensión baja, va a haber hipoxia también. Y en este caso, ¿cuál es el manejo? Es colocar un tubo de tórax. Cristaloides son líquidos endovenosos. Hay que reponer por cada mililitro de sangre perdido, se reponen hasta 3 de líquidos endovenosos. Transfusión de sangre o hemoderivados. Y pues es importante que si es una hemorragia muy grande, debe colocarse una toracotomía de urgencia hasta la primera hora posterior al trauma. Y ya cuando es más baja, una pérdida de sangre es más baja, pues nos da hasta 3 horas posteriores al trauma para hacer la toracotomía, pero sí es importante en estos pacientes con hemotórax masivo, sí es importante colocar el tubo para ayudar a drenar toda esa sangre que está acumulada. ¿Alguna pregunta? Bueno. Otra complicación es el taponamiento cardíaco. Entonces, en el taponamiento cardíaco, ¿qué pasa? Que hay una acumulación de sangre en el pericardio, que es una de las partes de nuestro corazoncito. Hay una compresión fuerte, importante y progresiva del corazón. Y generalmente este tipo de taponamiento, de trauma, pues de taponamiento se debe a trauma penetrante. Generalmente es por arma cortopulsante. Los pacientes que son apuñalados y le tiran al corazón, generalmente ese taponamiento se genera por eso. De ahí la importancia que un paciente que llega a urgencias taponado, pues toca pasarlo definitivamente como una prioridad. Son pacientes que llevan con una descomposición hemodinámica bastante grande. Están muy descompensados. Son pacientes que están en shock. Y aquí es donde debemos ver si tienen la triada de Bett. ¿Cuál es la triada de Bett? Ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos velados que no se sienten. Entonces aquí, si es un paciente que está estable, pues se toma un ecocardiograma, pero si no, de una vez hay que llevarlo a procedimiento quirúrgico, una pericardiotomía se llama, un procedimiento urgente. Es un paciente al que no hay que esperarle, hay que correrle. En los servicios de urgencias se van a trabajar y se van a dar cuenta que cuando dicen llegó un taponado, es un taponamiento cardíaco al que hay que darle toda la atención de una vez. Otro tipo de complicación en este tipo de trauma es la contusión cardíaca. La contusión sí se da más en traumas cerrados. Es lo que yo les decía a ustedes, el impacto directo. En el caso de los choques, cuando la persona se va contra la cabrilla del carro, y puedes producir un trauma cerrado importante. También en caídas de alturas. Muchas veces cuando se hacen unas reanimaciones cardiopulmonares y de pronto el personal no está muy entrenado, pueden también causar este tipo de trauma
cuando hacen mucha compresión para reanimar, puede también generarse este trauma. Puede haber contusión hasta una ruptura. Entonces, con esos pacientes, pues toca tomarles monitoría continua con electrocardiogramas, enzimas cardíacas, ecocardiogramas, soporte igual hemodinámico y respiratorio, cirugía urgente cuando son casos graves como rupturas cardíacas. Vemos que todo depende del tipo de urgencia. Si es un paciente que ya está con un compromiso hemodinámico importante, pues ya es pasarse de urgencia a cirugía. Y la contusión pulmonar, una cosa es la cardíaca y la otra es la contusión pulmonar, en donde vemos lesión del parénquima pulmonar, por lo que les explicaba la transferencia de energía, usualmente en el trauma cerrado o por proyectiles de alta energía en trauma penetrante. Estos se pueden dar, este tipo de contusión se puede dar, si se dan cuenta, en los dos tipos de trauma, tanto abierto como cerrado. Disminución de la distensibilidad pulmonar, hay hipoxemia, hay aumento del trabajo respiratorio, el paciente empieza con mucha dificultad respiratoria, y en los rayos X de tórax se van a ver infiltrados alveolares, se van a ver atelectasias y se va a ver consolidación. Digamos que va a estar bastante alterado este rayos X de tórax. Hay que dar suplemento de oxígeno, terapia respiratoria y manejo del dolor, porque estas contusiones, sobre todo de traumas cerrados, son muy dolorosas. Entonces siempre hay que proveer al paciente con un adecuado manejo del dolor, analgésicos, opioides si es necesario, y medicamentos que les ayuden a controlar el dolor, porque esos dolores son muy fuertes. Cuando se rompe una costilla, cuando hay una contusión pulmonar o cardíaca, pues genera dolores muy fuertes que también hay que controlarles al paciente. Y ventilación mecánica, que pacientes que ya están en un alto grado de dificultad respiratoria, que no responden a las máscaras de oxígeno con altos voltajes, y ya toca ventilación mecánica. Otro trauma también es el trauma de esófago, que vemos en este tipo de traumatismos, que es un trauma que cada vez es más frecuente. Digamos que en este tipo de trauma se puede lesionar cualquiera de los segmentos anatómicos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en la imagen, ahí se ve claramente el trayecto del esófago. Entonces puede darse por trauma en el cuello, por arma cortopunzante o arma de fuego. Entonces ahí nos puede lesionar el trayecto del cuello del esófago, pero también existe, ustedes que ya saben, en la parte torácica también puede verse afectado el esófago, o en la parte abdominal. Ustedes saben que el trayecto del esófago pues va desde la parte del cuello hasta abajo, hasta la parte abdominal. ¿Cuáles son los signos clínicos de un trauma de esófago? Entonces vamos a encontrar disfagia, es decir, dificultad para pasar, disnea, dificultad respiratoria, enfisema subcutáneo. Vamos a encontrar paciente con fiebre, con dolor. Neumomediastino también se va a ver algo de oxígeno a nivel del mediastino. Algo de aire a nivel del mediastino. Se puede presentar neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, todo. Siempre que ustedes vean la palabra neumo significa aire. Entonces va a haber aire en el mediastino, en el pericardio. Puede haber también derrame pleural cuando hay trauma esofágico. Entonces, cuando se toma la radiografía de tórax, vamos a ver que hay anormalidades efectivamente. Hay que hacer exámenes más especializados pues, para ver el grado de afectación del esófago. Se debe hacer un examen que se llama esofagograma, donde vamos a ver una visión más amplia de cómo está afectado el esófago. Endoscopias de vías digestivas altas, para ver que en la parte de nuestro sistema digestivo alto, que otra parte se pudo haber visto afectada, y cirugía. Entonces,
Si es en el cuello, pues hacen una cervicectomía, en el tórax una toracotomía y abdomen una laparotomía o laparoscopia. La laparotomía es que hacen una incisión en el abdomen, se llama vía abierta y pues para explorar. Y la laparoscopia sí se hace, no necesariamente tienen que hacer una incisión, sino que se hace por medio de un aparato en el que podemos ver la imagen de lo que se está proyectando en la laparoscopia. Se ingresa al abdomen, pero no hay necesidad de abrir el abdomen, sino por unos puntos donde se meten unas canulitas y se meten las cámaras que nos van a permitir visualizar en un televisor cómo está la parte interna del abdomen. El otro trauma importante que se puede generar en tórax son el trauma de los vasos grandes. Entonces, esta zona del tórax también está irrigada con vasos muy grandes que pueden verse afectados en un momento de trauma de tórax. Entonces, obviamente si hay una afectación de los vasos grandes, pues puede haber una hemorragia mayor y es una causa muy frecuente de muerte súbita en trauma cerrado, pues porque al haber lesión de los vasos se van a reventar y no va a ser visible a simple vista. El paciente va a entrar en un shock hipovolémico fácilmente. Se da por también accidentes de tránsito, por caídas, por violencia con arma de fuego. También, digamos que la causa más frecuente es trauma cerrado, pero también vamos a ver por trauma abierto, entonces arma de fuego, y la sobrevida pues depende como todo el diagnóstico y del manejo rápido y oportuno que se le da a este tipo de pacientes con trauma de grandes vasos. Cuando es por un trauma abierto, entonces vamos a ver un trauma externo evidente y severo, se pueden ver fracturas palpables del esternón, hematomas expansivos en cuello, soplos, que esto ya pues es por medio auscultatorio que se pueden evidenciar. Ya la diferencia, el pulso va a diferir mucho entre las manos y los pies, y la presión venosa central que se va a ver bastante afectada. Entonces la presión venosa central se monitorea por medio de un monitor donde va un catéter, digamos que un catéter a nuestra arteria que lleva el corazón, y por este medio se va a medir la presión venosa central. Entonces se va a encontrar elevada. Y hipotensión. Hipotensión, pues que ya sabemos qué es. En el rayos X de tórax, cuando hay alta sospecha de lesión de vasos grandes, se va a encontrar una trayectoria del proyectil, se va a ver enchanzamiento del mediastino, se va a ver el callado aórtico que no se va a ver bien, va a haber desviación de la tráquea, va a haber opacidad de la parte del pleural del lado derecho, también se va a ver afectado el bronquio, y esto requiere un tratamiento quirúrgico porque también tiene una alta mortalidad. Ustedes saben que los vasos grandes pues son los que transportan toda la sangre a los principales órganos de nuestro cuerpo, y pues si se ven afectados, el alto grado de mortalidad que puede llevar a estos pacientes es muy, muy importante. Trauma diafragmático, entonces, ustedes saben que el diafragma es el músculo que nos ayuda con la respiración, el principal. Entonces el diafragma va a perder su continuidad, se va a herniar, van a presentarse herniaciones en este músculo. Se presenta en trauma cerrado de 1 al 7%, pero en un porcentaje más alto en traumas penetrantes, del 10 al 15%. En este hay que tomar radiografía de tórax, hay que hacer también una tomografía axial de tórax y toracoscopia, pues para mirar qué condiciones está el trauma. Un poquito más denso este tema.
¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? Voy a llamar lista porque no sé si alguno se me salió y no me di cuenta. Milagros está, ¿sí? José está. Sí, profe. José, ¿tú te tienes que retirar ahorita? No, es que se me está cayendo el internet seguidamente. Entonces, Bueno. Bueno, ahí vamos mirando, si no, pues cualquier cosa entonces me confirmas. Karen, Lady. Anoté a Karen 2 veces. Dayana, presente. Juliana, Claudia, Jefferson y Vivian. Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? Denso el tema, ¿no? ¿Se han entendido? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? Pues voy como rápido para no extendernos tanto. Pues no rápido, sino por aquí. No extendernos tanto y pues si hay preguntas y dudas, pues ustedes las van haciendo sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a ver el último tema del día de hoy, que es el trauma de abdomen. Este es un tema un poco más corto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en todos los traumas, cada uno tiene un manejo diferente, cada uno afecta diferentes órganos y diferentes estructuras, y de acuerdo a eso, pues es que nos debemos actuar. En este tipo de traumas, los que hemos visto hoy, pues sobre todo en el trauma de tórax que afecta tantas estructuras importantes, es uno de los traumas donde hay que correr más, donde ustedes de pronto van a ver en los servicios de urgencias, cuando llega un paciente apuñalado, cuando llega un paciente que le pegaron un tiro, son los pacientes a los que más hay que correrles porque definitivamente en muchos casos afectan grandes vasos, en muchos casos el paciente está sangrando y sangrando por una arteria, una vena importante de grueso calibre. Entonces lo importante aquí es controlar la hemorragia y poder, en este caso, pues si es cirugía, que en la gran mayoría de los casos es cirugía, tubo de tórax y demás, entonces es importante en estos traumas que estamos viendo hoy correrle a este tipo de pacientes, ¿sí? Son traumas que realmente repercuten mucho en la vida del paciente y si no le corremos pues también puede haber un riesgo de muerte inminente. Vamos a ver la última presentación. Que es el trauma abdominal. Bueno, yo quiero que alguno de ustedes me cuenten fisiología y en anatomía. ¿Cómo les fue en fisiología y anatomía? ¿Se aprendieron? ¿Muy difícil, muy complicado? Dayana, ¿cómo te fue en fisiología y anatomía? Pues más o menos, profe, es un poco complicado, Sí. pero Sí, realmente el conocimiento del cuerpo humano, toda su anatomía y su estructura no es fácil, digamos, aprenderla de un momento a otro. Pero pues sí es importante, yo les recomiendo a ustedes que si les queda un tiempito repasen mucho porque de la parte de anatomía y que nosotros manejemos bien anatomía y fisiología, pues eso nos ayuda a entender muchísimas cosas. En este tema de urgencias, sí, muchos términos que de pronto ustedes no han escuchado o de pronto semántica de la parte clínica, pues bueno, digamos que eso lo vamos aprendiendo. Pero sí es importante que ustedes en el tema de anatomía y fisiología, pues ya lo entiendan un poco más para que no se pierdan cuando estemos hablando de todo este tipo de eventos que se pueden presentar. Si yo les digo el callado aórtico, que ustedes pues ya sepan en dónde queda ubicado más o menos, que si yo les hablo de la aorta, de la yugular, todo esto con el fin de que ustedes pues puedan entender un poquito más, ¿sí?
Por eso siempre se les da primero estas clases de anatomía y fisiología para que ustedes la tuvieron con el doctor Alexander, ¿verdad? Sí, él es súper... Señora. Exacto, entonces, si de pronto en cuanto a este tema ustedes tuvieron dudas, pues no está de más que le echen una repasadita y revisen como para entender un poquito más. Si ustedes ven en las diapositivas y en la información que les he subido en la plataforma, que hay algo que no entiendan de porque anatomía, que no recuerden dónde está ubicado cierta estructura, pues que lo revisen, ¿listo? Que sí es importante que conozcamos y tengamos como esas bases de saber en dónde está ubicada cada una de las partes y estructuras del cuerpo, pues para que sea mucho más fácil en el manejo y en los temas que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Bueno, entonces, seguimos con trauma abdominal. Bueno, entonces el trauma abdominal también está dado por unos altos índices de accidentes de tránsito, accidentes laborales, por violencia, pues por guerra, por todo. Digamos que estos traumas, lo que es el trauma raquimedular, el trauma torácico y el trauma abdominal, las causas son muy similares, ¿sí? Entonces, en accidentes de tránsito igualmente se puede ver afectada la columna vertebral, pero también se puede ver afectada el tórax o el abdomen. Entonces, cualquiera de estas partes se puede ver afectada en un trauma grave, en un accidente de tránsito, en un accidente laboral también. Ya como lo vimos, podemos tener traumas a nivel de la columna, pero también podemos tener traumas a nivel del tórax, pero en cambio también a nivel del abdomen. Entonces, los traumas que son mayormente dados por accidentes de tránsito, pues son los que hemos visto en estas dos sesiones, y de ahí la importancia de conocer el manejo de cada uno de ellos. Entonces, la acción violenta por agentes externos que causan daño en la pared, en las vísceras y órganos de la cavidad peritoneal, el retroperitoneo, y también compromete los grandes vasos, como en el trauma de tórax, porque además muchos traumas de abdomen alcanzan a tener un alto componente de trauma torácico. Entonces, el paciente tiene un trauma desde la parte alta del tórax hasta el abdomen. Ya se debe tratar estos dos traumas de una manera simultánea. Entonces, un segundito. Bueno, entonces, no sé qué es. En el trauma de abdomen debemos, ¿cómo hacemos control del daño? Pues procedimiento quirúrgico también abreviado en pacientes inestables. Que debemos evitar en estos pacientes? La triada mortal, que es la triada mortal, está dado por tres eventos que pueden ser mortales si no se trata el paciente oportunamente. Es hipotermia, coagulopatías y acidosis. Es decir, que el cuerpo, ustedes saben que nuestro cuerpo está dado por la acidosis y la alcalosis por el pH. Entonces, cuando el cuerpo entra en una acidosis, pues puede haber una complicación tanto a nivel metabólico, a nivel del riñón, a nivel pulmonar. Entonces, también la acidosis metabólica pues es uno de los componentes de la triada mortal. Y en estos pacientes hay que hacer empaquetamiento y reanimación. Entonces, vamos a entender un poquito de las regiones anatómicas como un recorderis. La cavidad peritoneal. Entonces, la cavidad peritoneal, de acuerdo a esto, el abdomen lo podemos dividir en abdomen superior y el abdomen inferior. Entonces, en el abdomen superior lo vamos a encontrar debajo del diafragma y de la reja costal. En ¿qué estructuras o qué órganos vamos a encontrar? Está el estómago, el hígado, el vaso
Aquí está en el dibujito. Entonces está el estómago, el hígado, el vaso, y vamos a encontrar el colon transverso, ¿sí? El colon transverso, que es la parte del colon que ustedes ven, que atraviesa aquí el abdomen. Y en el abdomen inferior vamos a encontrar el intestino delgado y el resto del colon. Es como para que hagamos un recorderis cómo está dividido el abdomen. Eso es en cuanto a la cavidad peritoneal. Hay un espacio retroperitoneal, es decir, que se encuentra detrás de nuestro peritoneo, donde vamos a encontrar toda la parte venosa. Vamos a encontrar la vena aorta, las venas cava inferior, vamos a encontrar el riñón, vamos a encontrar los uréteres, el páncreas, el duodeno y otras partes del colon. Y en la pelvis, pues las tres regiones anatómicas son cavidad peritoneal, abdomen superior y abdomen inferior, el espacio retroperitoneal y la pelvis. Son esas tres las regiones anatómicas. Y la pelvis vamos a encontrar el recto, la vejiga, la próstata, los órganos genitales femeninos y los vasos ilíacos. Entonces esas dividimos la parte abdominal en esas tres cavidades, como para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Entonces, debemos hacer una evaluación en manejo inicial, como en todos los traumas. Pues historia clínica, revisando la historia clínica, preguntándole a los pacientes, si están conscientes, a los pacientes o a los familiares o a las personas que recogieron el paciente qué sucedió, indagando un poco más qué sucedió para saber qué tipo de trauma fue, si fue un accidente, si fue una caída y demás. Revisar qué tan severo fue el trauma, si hay más víctimas, si hay muertos en la escena, qué pasó, cómo ocurrieron los hechos cronológicamente, si de pronto hubo consumo de alcohol, se detecta que el paciente consumió alcohol o alguna sustancia alucinógena, ¿sí? Para ya poder determinar el ingreso. Entonces, igual, permeabilidad en la vía aérea, mirar que el paciente no esté con dificultad respiratoria, si tiene hemorragia o inestabilidad hemodinámica o dolor abdominal. Ya, si el paciente está consciente, pues nos da muchos indicios de dónde pudo haber impactado el trauma. Entonces, por ejemplo, si el paciente nos dice que tiene un dolor abdominal, pues ya sabemos y podemos entender que es en una de las áreas abdominales donde pudo haber ocasionado el trauma. En cambio, si el paciente nos dice que le duelen mucho las costillas, ya podemos determinar que no fue un trauma abdominal, sino que más bien fue un trauma de la parte más alta del tórax, y así va uno también evidenciando y enfocando un poquito más qué le pasó y qué tipo de trauma fue el que ocasionó que el paciente se encuentre en dicha condición. ¿Sí? Y vamos de esta manera pues apuntándole al tratamiento de una manera más certera. Entonces, ¿qué se hace en la inspección? En la inspección lo que revisamos es que no hayan abrasiones, hematomas. Palpamos para mirar que no haya presencia de dolor, o si lo hay, qué tan intenso es, si es un dolor que está ahí, se siente localizado, o si más bien es en toda parte, o sea, un dolor difuso. Auscultar si hay ausencia de ruidos intestinales, que pueden. Ustedes saben que si ustedes cogen un fonendoscopio para escuchar, que es con el que escuchan el corazoncito, y ustedes colocan el fonendoscopio en el estómago o en el abdomen, siempre va a haber sonidos intestinales, que es lo más normal, los ruidos intestinales que tenemos todas las personas. Si ustedes hacen ese procedimiento y no detectan ningún ruido intestinal, pues no, es porque algo no está marchando bien. Puede sugerir una lesión a nivel del abdomen u otra condición que el paciente esté presentando alguna complicación. También en muchos casos tacto rectal para ver que no haya sangre por ruptura de vísceras huecas.
o que haya relajación del esfínteres por trauma raquimedular, o que haya próstata flotante por rupturas de la uretra, y tacto vaginal para mirar que no haya sangrado, de pronto fractura de la pelvis o algún indicio de otra patología u otra afectación que se haya presentado a nivel del útero de la mujer. Entonces, aquí lo que se hace es básicamente, pues sí, drenar, porque muchas veces lo que pasa es que se revientan las vísceras. Las vísceras, ustedes saben que tenemos vísceras huecas, que no tienen ningún contenido, como su nombre lo indica, no tienen nada por dentro, no son consistentes. Por ejemplo, el hígado no es una víscera hueca porque es consistente, ¿sí? En este tipo de vísceras puede haber rompimiento y drenaje de alguna sustancia que pueda ocasionar una complicación mayor, como por ejemplo una peritonitis, ¿sí? Que es que se riega algún líquido, digamos, del apéndice al peritoneo y puede causar infección. Entonces, por eso es importante drenar si hay de pronto presencia de algún tipo de líquido intestinal o sangre, ¿sí? Como les decía, pues las personas con trauma abdominal grave generalmente también puede presentar trauma de la cavidad pélvica o del tórax. Entonces, debemos hacer descompresión de la cámara gástrica, evitando broncoaspiración. ¿Qué significa esto? En los pacientes, el contenido gástrico puede irse por otro lado a nivel pulmonar y el paciente puede broncoaspirar ese líquido y puede, pues, morirse. Entonces, cuando hay fractura de base de cráneo, solo se usa sonda orogástrica. Bueno, aquí, sonda vesical en casos de hematuria, o sea, paciente que determinamos que está orinando sangre, o pudo haberse lesionado el riñón, o pudo haberse lesionado la uretra, ¿sí? Entonces es importante determinar y hacer un control de líquidos, del volumen urinario, determinar cuál es el gasto urinario que está teniendo el paciente, porque aquí también se pudo haber lesionado los uréteres, la uretra, la vejiga. Pues ustedes saben que todos estos órganos se encuentran en esta área. Un segundito que voy a ver una cosa. Perdón. Aquí en el trauma de abdomen, una de las complicaciones que puede haber bueno, en el abdomen, como ustedes saben, entonces también pueden haber dos tipos de trauma. Puede ser el trauma abierto o el trauma cerrado. Entonces, las complicaciones del trauma abierto pueden ser especialmente infección. Entonces, el trauma abierto, como bien se los había mencionado, se da por una herida por arma cortopunzante, una herida por arma de fuego también, puede darse en el abdomen y puede presentarse infección. Pues, ¿por qué? Porque de acuerdo al tipo de arma que usó. Si un ladrón va por la calle, lleva un puñal sucio, contaminado, y este tiene contacto con el abdomen de otra persona, pues evidentemente puede haber un riesgo grandísimo de infección. Y también de acuerdo al tipo de arma que usó y de acuerdo al órgano afectado. Entonces, por ejemplo, órganos como el vaso, como el hígado, pueden producir hemorragias importantes. En cambio, una víscera hueca no va a presentar hemorragia, sino que extravasan el contenido que tengan a la cavidad peritoneal. Por eso es lo que yo les explicaba hace rato. Por ejemplo, el apéndice, perforan el apéndice
pues del apéndice va a salir el contenido a la cavidad peritoneal y puede producir más complicaciones como infecciones. ¿Mm? Y el trauma cerrado, pues igual que en tórax, puede ser un trauma que pasa desapercibido, pero también puede resultar con lesiones importantes de las estructuras y las vísceras por impacto directo y por fuerzas compresivas. Entonces, a veces estos traumas cerrados son más fuertes y más delicados que los traumas abiertos, porque pues las compresiones, a veces el golpe y el impacto hace que sea mucho más severo que en un trauma abierto. ¿Qué ayudas diagnósticas en los traumas de abdomen? Es tomar laboratorios como hemoglobina hematocrito, función renal, uroanálisis. Cuando hay hematuria, pues es importante tomar un uroanálisis o parcial de orina para mirar por qué es la presencia de sangre en la orina. ¿Cómo se llama la presencia de sangre en la orina, Alejandra? Lo acabo de decir. Hematuria. Hematuria. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos hematuria, que es presencia de sangre en orina, pues esto nos puede estar indicando que hay algo fallando, ya sea en el riñón, en la uretra. ¿Listo? Bueno. También toman exámenes de amilasa, pruebas de embarazo cuando los pacientes están en edad fértil, pues para mirar que no, si es así, no vaya a haber compromiso del bebé. Y pruebas de toxicología para mirar que el paciente pues no haya estado, si estaba conduciendo, no estaba en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas. Y gases arteriales para mirar cómo está pues el oxígeno, el PO2, el CO2 y bueno, todos los componentes. Profe, qué pena, una preguntita. Dime. En eso de amilasia casi no le entendí muy bien. Amilasa, digamos que todos estos exámenes los toman para mirar el comportamiento pues de las diferentes estructuras. Entonces la amilasa sérica nos va a ayudar a mirar una enzima que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Es para mirar el hemoglobina de hematocrito. Entonces el primero, hemoglobina de hematocrito, es para mirar la hemoglobina. Nos va a decir si el paciente está en anemia, porque es la que transporta el oxígeno en la sangre, ¿sí? Entonces, en hemoglobina vamos a encontrar valores normales de 14, cuando el paciente está por debajo de 8, ya tiene una anemia importante, y el hematocrito pues también nos ayuda a mirar cómo están los glóbulos rojos funcionando en la sangre. La función renal, entonces nos toca mirar cómo está funcionando el riñón, por lo que les digo, porque pudo haber tenido un impacto grande por el trauma. Entonces nos toca mirar cómo está funcionando el riñón, por eso se toman todas estas exámenes. El uroanálisis es el mismo parcial de orina, como se los dije. La amilasa sérica, pues lo que les digo, es una enzima que tenemos en el organismo que pues, nos ayuda como a estabilizar y a digerir algunas sustancias en el organismo, a transportarlas, como el glucógeno, que es el productor de la glucosa. Es que esto ya es más. Y prueba de embarazo y ya las pruebas de toxicología. En imagenología, entonces tenemos que tomar radiografías. Pregunta. Dime, ¿quién? Los gases arteriales es la que se toma en esta parte, ¿cierto? Sí, los gases arteriales son los que se toman en las arterias que ustedes se encuentran en el antebrazo. Realmente es un examen que no es tan fácil de tomar porque tenemos que hacer palpación de la arteria y se toma con una aguja de un calibre de 1 mililitro, que tiene una aguja demasiado pequeñita, pues porque la arteria es pequeña. Entonces esa se debe tomar en un ángulo de 90 grados
y palpar la arteria del paciente, y siempre tiene que ir la jeringa, siempre tiene que ir con heparina, heparinizada se llama. Y ya cuando se toma la muestra, no es mucho porque es menos de 1 milímetro que se toma, lo que les digo, se toman en una aguja, en una jeringa de 1 milímetro, de una vez se lleva a que lo procesen. En muchos hospitales, en muchas instituciones, este examen lo toman las terapeutas respiratorias, pero también a enfermería nos toca en muchos casos tomarla más cuando hay situaciones de urgencias donde no está la terapeuta, y generalmente ellos son los que la procesan inmediatamente. Entonces esto nos va a dar el valor del pH, del oxígeno, del dióxido de carbono, y con los gases arteriales vamos a determinar si el paciente está en alcalosis, si está en acidosis, y qué tipo de acidosis tiene. Si es la que se toma en la arteria. También se toman radiografías de tórax, pues para mirar que no tenga también compromiso del tórax en este trauma, de pelvis, para mirar pues que no vaya a haber ninguna fractura ni ninguna lesión en esta área. Y bueno, hay un examen, la verdad no lo he visto, se llama FAST, que es un examen que es como una ecografía abdominal, pero es mucho más especializado, que es fácil, es de bajo costo, no es invasivo, y lo que nos ayuda a este examen es a buscar líquido libre en la cavidad abdominal. Y también pues se toma el TAC abdominal simple, contrastado, pues en todo paciente que tenga una duda de algún trauma en alguna de las partes de la región abdominal. Miren, entonces aquí está el dibujo de lo que yo les explicaba, la imagen de lo que yo les explicaba de la laparoscopia. Sí, entonces se les hace a los pacientes la laparoscopia diagnóstica para mirar qué otros factores se han alterado, qué otras áreas, qué otras estructuras se han visto afectadas, o para ligar, o para ya como tratamiento terapéutico de manejo de un paciente que haya tenido alguna lesión específica. Entonces es mínimamente invasiva. Si ustedes se dan cuenta, lo que hacen es que abren unos puntos en el abdomen específicos, meten algo que se llama un trocar, y por medio de estos van a colocar unas camaritas que son las que van a permitir que podamos visualizar la imagen dentro del abdomen y toda la cavidad en una imagen, en un televisor, en una pantalla, pues. Se puede aplicar cuando hay duda diagnóstica, es decir, cuando no tenemos claro qué tiene el paciente o qué lesión tiene, se puede usar esta ayuda diagnóstica como para confirmar el diagnóstico y poder darle el tratamiento adecuado. Hoy en día se usa mucho esta técnica de laparoscopia, porque antes lo que se hacía era lo que yo les explicaba, una laparotomía, que es que se abre el abdomen, o sea, tienen que hacer una incisión del abdomen, de la parte media. Entonces, obviamente, digamos que tenía más riesgos de que abrieran el paciente y no encontraran nada. El paciente después iba a quedar tenían que suturar, el cuidado de sus heridas posteriores, el riesgo de infección. Entonces, muchas veces hacían laparotomías innecesariamente y no encontraban nada realmente, porque lo hacían diagnóstica y realmente no encontraban nada, pero si era más el riesgo al que se exponía el paciente, el hecho de solamente hacer apertura del abdomen, pues ya es un riesgo grande en todo el sentido para infecciones y demás. Entonces, la laparoscopia evita ese 75% de laparotomías innecesarias, la laparoscopia. La laparoscopia nos ayuda a visualizar, como les dije, estructuras abdominales, diafragma, pero no nos ayuda a visualizar las estructuras que quedan detrás del peritoneo, o sea, las retroperitoneales. Sí, podemos visualizar toda la parte del peritoneo, pero las partes, estructuras que están en la parte de atrás no se pueden visualizar con la laparoscopia. Y aquí está una imagen de la laparotomía. La laparotomía, lo que hacemos es
pues hacer apertura, abrir el abdomen, una incisión, se abre el abdomen para explorar y para mirar todo pues, lo que se necesita. Digamos que en este caso, cuando es por herida de arma de fuego, cuando hay inestabilidad hemodinámica, estas son como las indicaciones por las que sí deberíamos hacer la parotomía. Inestabilidad hemodinámica, que el paciente esté en shock, que esté hipotenso, taquicárdico, cuando hay peritonitis, entonces peritonitis, la infección del peritoneo por alguna causa, alguna úlcera hueca, extravasoso contenido acá, y pues hay que hacer una cirugía con la parotomía abierta, la parotomía exploratoria se llama. Cuando hay herida por arma de fuego, pues para mirar en dónde quedó impactada la bala, hay que hacer exploración también. Evisceración y imágenes no concluyentes en pacientes inestables. Entonces, en este tipo de casos sí hay que hacer la parotomía exploratoria pues para mirar, corregir algún tipo de estas anormalidades que se presentó. ¿Saben qué es evisceración? ¿No? La evisceración es la salida de las vísceras a través de los bordes de la incisión de la laparotomía. Entonces, cuando se salen las vísceras, eso es evisceración, básicamente. Listo. Entonces, bueno, entonces, si se dieron cuenta, aquí vemos los traumas de la parte torácica, abdominal y raquimedular, que pues son de los traumas más grandes y que pueden generar más discapacidades y más problemas en los pacientes. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Me gusta que pregunten. Muy bien, Dayana, por la participación. ¿Alguna pregunta de los temas que vimos hoy? Profe, tengo una duda aquí con respecto a lo del trauma que es envolvimiento del paciente. ¿En cuál trauma? En el último tema que dijo, profe. En el de abdomen, ¿sí? Espérame, mira. En este trauma de abdomen, Sí. ¿cuál tienes duda? A ver. Sí, y profe, en ese decía una parte donde decía envolvimiento. A ver. ¿Cuál sería envolvimiento? Ay. Dice que envolvimiento de empaquetamiento, profe, qué pena. No, no te preocupes. Bueno, el empaquetamiento es cuando, pues como su nombre lo indica, un paciente que está presentando mucho sangrado se empieza a contener el sangrado colocándole, por ejemplo, compresas. Entonces se empieza a empaquetar, por decirlo de alguna manera, poniéndole compresas para evitar que el paciente siga sangrando y que la hemorragia no sea mayor. Entonces, digamos que esto se llama como empaquetamiento en términos médicos para evitar que el paciente siga sangrando, ¿sí? Es básicamente, Ok. o sea, es Listo, profe, gracias. es básicamente, se llama pues empaquetamiento, digamos que es muy conocido en nuestros términos médicos y lo van a escuchar ustedes mucho. Entonces es básicamente pues lo que les digo, colocar compresas en el abdomen pues para evitar que el paciente siga sangrando. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe, gracias. Bueno, Jefferson, con gusto. Yo sí dije envolvimiento, no me suena. Pero bueno, listo. Bueno, chicos, entonces ya el contenido está en la plataforma, pues para que lo revisen si tienen alguna otra duda, inquietud, las recomendaciones que les doy, entonces para que revisemos
revisemos si tenemos dudas en cuanto a los temas de anatomofisiopatología, que es importante que aquí lo tengamos claro. Pregunten, no les dé miedo preguntar, pregunten pues que si yo tampoco puedo responderles, miramos y buscamos, pero la idea es que no quedemos con dudas, ¿listo? Que después esas dudas ya no se nos olvida preguntar y ya, se pasa. Entonces, pues los invito a que siempre estemos repasando y leyendo. Yo me comprometí con ustedes a pasarles esta semana lo de los signos vitales bien. Tengo un artículo muy interesante pues para pasarles, para que puedan repasar esto, que es muy importante que ustedes van a estar viendo en el día a día. Y que sí leamos y pues leamos si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Bueno, muchas gracias chicos, que pasen muy buena noche y entonces nos vemos mañana. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. No, profe, gracias. Chao. Chao. Bueno, profe, hasta mañana. Chao, José, que estés muy bien. Buena noche.